podría decirse a sí mismo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Podría pensar que nadie lo vencería. No quiere que sepamos, no desea que conozcamos. Eso que se decía era una mera ilusión. Satanás mismo, de él habla aquí Isaías, y aunque es un Dios en este siglo, solo es un instrumento, un peón más en el plan magistral del verdadero Dios. Aquí está su inevitable final. Isaías capítulo 14, versículos 15 al 17. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? El lucero, hijo de la mañana. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Isaías, capítulo 14, versículo 12. El anhelo de libertad en medio de una gran opresión llega a ser muy esperanzador cuando sabemos que pronto va a suceder. Esperamos pacientemente a que se cumpla el tiempo pactado, y cuando éste llega, nos regocijamos e incluso saltamos de alegría. Cuando cayó el régimen militar de Augusto Pinochet en 1990 en Chile, fue notoria la felicidad de nuestros hermanos chilenos, incluso documentada en video, que cualquiera que ve eso se contagia de esa misma emoción. Sin ir tan lejos, México exterminó el porfiriato después de varios años de una sangrienta revolución, y en 1917 se promulgó una nueva constitución en la ciudad de Querétaro, restableciendo así los derechos laborales, agrarios, educativos y otros más que fueron más justos para todos. Eso debió ser un motivo de gozo para mis paisanos de aquellos años. Y yo, por supuesto, estoy contento, pues participo de ese fruto ganado con sangre. Israel vivió en carne propia la tiranía de un imperio atroz sobremanera. Hasta antes de la llegada de los caldeos, los temibles asirios con sus perversos emperadores eran los reyes del terrorismo sobre la tierra. Sin embargo, se levantó un rey poderoso, fortalecido grandemente por Dios. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Este rey poderoso fue fortalecido grandemente por Dios, e hizo ver las torturas asirias como un día de campo. El invasor Nabucodonosor, terrible e inhumano, se encargó de devastar Jerusalén, y en 3 invasiones dejó en ruinas la vida misma del pueblo que presumía ser elegido de Dios. Por lo que sabemos, este rey también tuvo su momento de doblar las rodillas cuando Dios mismo lo hizo vivir por 7 años como una bestia del campo, tal como lo narra el profeta Daniel. Y cuando alguien es confrontado con esa poderosísima mano, algo en su vida tiene que cambiar. La evidencia histórica y aún la bíblica nos dice que Nabucodonosor finalmente se rindió a Dios. Sin embargo, después de él, se levantaron otros emperadores hasta que llegó su nieto Belsasar. Ellos fueron igual o tal vez más perversos que Nabucodonosor. En fin, esos caldeos fueron el ejemplo perfecto de que el poder absoluto corrompe absolutamente. En medio de esa cautividad de la que por sí solos no podían salir, más de alguno encontró los escritos del profeta Isaías, que intencionalmente eran dirigidos para ellos, aun cuando este profeta vivió entre 100 y 150 años antes de dicha cautividad. Ahora, imagínense que en medio de la tiranía del rey de Babilonia que estuviera en ese momento, alguno encontrara el siguiente escrito. Isaías capítulo 14, versículos 1 al 6. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y les hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y allegaránse a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y traeránlos a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán a los que los oprimieron. Y será en el día que Jehová te diera reposo de tu trabajo, y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, al que con ira hería a los pueblos de llaga permanente, el cual se enseñoreaba de las gentes con furor, y las perseguía con crueldad. ¿Estoy leyendo bien? ¿Ese invencible rey sería vencido? ¿Cómo paró el exactor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores.
Es una gran esperanza si en verdad creían que Dios cumple su palabra. Esos pasajes en algún momento serían realidad. Sin embargo, este pueblo tenía mucho que aprender. De hecho, tardaron 70 años en que cayeran en cuenta quién es el soberano sobre las naciones, y él se llama Jehová de los ejércitos. Tan malvados eran los emperadores de Babilonia y a la vez tan poderosos que no parecía que alguno los destronara de su lugar privilegiado. Pero aún ellos sucumben ante la poderosa voluntad del Creador. Miren cómo Dios mismo hace perecer la gloria del rey más grande del mundo conocido de entonces. Isaías 14:9. El infierno abajo se espantó de ti. Te despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Sé que los emperadores de Babilonia en general fueron muy sanguinarios. Podríamos poner nombres: Nabucodonosor, Nabodino, Belsasar, etc. Pero, ¿por qué el énfasis de meter el infierno en esta profecía? ¿De quién está hablando Dios aquí? Parece que el rey de Babilonia es alguien más que un simple hombre que por las circunstancias de la historia tuvo poder en esos días. Desde el infierno mismo se están escuchando las siguientes palabras a este rey que, por cierto, también cayó allí. Isaías 14, versículos 10 y 11. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también enfermaste como nosotros y como nosotros fuiste? Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Tenían un momento una fortaleza que hizo doblegar al mundo. En realidad, en ninguna parte de la historia de la humanidad, una sola persona ha logrado expandir un imperio sobre el mundo entero, literalmente. Los emperadores se extendieron hasta cierto límite y su propia grandeza fue el motivo de su caída. Sin embargo, Isaías habla definitivamente de alguien más, uno sumamente poderoso que es capaz de sojuzgar el mundo entero. Isaías está hablando de alguien más que solamente el rey de Babilonia, y por fin suelta las palabras clave en este asunto. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí está, el ser más rastrero que jamás alguien haya conocido. Uno sumamente poderoso conocido como el hombre fuerte, el valiente de las alhajas. Jesucristo habló de él como un rayo que caía del cielo. El querubín cubridor que está escrito en el libro de Ezequiel, que al día de hoy puede ostentar un inmenso poder. Es capaz de poner su pie en el cuello del hombre más poderoso que podamos imaginar y lo doblega sin misericordia. En el libro de Job se le describe como hecho para nada temer, y así como fueron los terrenales reyes de Babilonia, nadie, por muy fuerte que sea, puede hacerle un rasguño a su armadura. Sin embargo, se dice de él: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Solo hay una manera de que un hombre fuerte sea vencido. Babilonia pereció solo de una manera. Para derrotar a ese poderoso imperio, hubieron dos reinos que hicieron alianza: los medos y los persas. Ellos fueron fortalecidos por Dios mismo y su gran líder, también Dios lo engrandeció. De él habló este mismo profeta. Al final de los libros de las crónicas vemos su nombre: el gran rey Ciro, o como es conocido en la historia, Ciro el Grande. Por la voluntad de Dios venció a los babilonios, y de la misma manera, este rey de Babilonia sería vencido, no por un Ciro aquí en la tierra, sino por un rey mucho más poderoso. Así debía ser, pues para arrebatar las alhajas del valiente debía levantarse uno más fuerte que él y sojuzgarlo. Podría decirse a sí mismo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Podría pensar que nadie lo vencería. No quiere que sepamos, no desea que conozcamos. Eso que se decía era una mera ilusión. Satanás mismo, de él habla aquí Isaías, y aunque es un Dios en este siglo, solo es un instrumento, un peón más en el plan magistral del verdadero Dios. Aquí está su inevitable final. Isaías capítulo 14, versículos 15 al 17. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto,
que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Israel pudo pensar en algún emperador terrenal. Pudo entenderlos de algún modo, pues no veía más allá de su pensamiento terrenal. Pero nosotros tenemos una revelación más grande. El Espíritu nos guía a toda verdad, según Cristo mismo nos dijo. Entendemos, no por ser mejores, sino por el afecto de la propia voluntad de Dios, que este emperador es Satanás derrotado, y no por un Ciro terrenal, sino por nuestro Rey celestial. ¡Gloria a nuestro Cristo! La maldad fue cercada y destruida no con una estrategia humana, sino con la mente más audaz que existe sobre el universo. Todo fue concebido desde antes de la fundación del mundo por el gran Jehová de los ejércitos, quien siendo en forma de Dios, el ángel de Jehová no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sabemos que tomó forma de siervo, y Él, nuestro gran Señor Jesucristo, despojó a los principados y potestades, sacándolos a vergüenza y triunfando sobre ellos en sí mismo en esa gloriosa cruz del Calvario. Así derribó a este rey de Babilonia. No lo vio venir. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Torturaba, mataba, descuartizaba y sometía a todos los que se le ponían enfrente. No más. Satanás está vencido en el nombre de Jesucristo. Pensó él que ganó cuando su peor enemigo estaba en esa cruz. Se regocijó engañado de su propia soberbia cuando escuchó estas palabras. En tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bueno que no se dio cuenta. No era un gol lo que estaba metiendo. Era un autogol. El jaque mate era contra él y ni cuenta se dio. Isaías capítulo 14 versículos 18 y 19. Todos los reyes de las gentes, todos ellos yacen con honra cada uno en su casa. Mas tú echado eres de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Así es él desde ese día, un tronco abominable. Aunque él quiere que no sepas estas palabras, no quiere que leas acerca de su vergüenza, no desea que se predique de su derrota en ese Gólgota. Pero, ¿cómo podemos callar lo que hemos visto y oído? ¿Cómo ocultar la gloria de su gran majestad en las alturas? Ojalá se escuchara más esta historia. Ojalá y ese nombre que es sobre todo nombre fuera más exaltado por sus propios hijos. Pero hoy podemos hacerlo. Mañana podemos proclamarlo. Todos los días podemos recordarlo. Si no somos nosotros, entonces ¿quién lo hará? No me imagino la emoción de aquellos cautivos que en realidad creían esta profecía de que un día serían libres del yugo babilonio. Imaginen ahora la emoción de que nosotros somos libres del yugo diabólico de Satanás. No subestimo a ese hombre fuerte, pero tampoco es más fuerte que mi Dios. Yo solo no puedo con él, pero mi Cristo lo hizo pedazos en su momento de mayor flaqueza. ¿Qué hará nuestro rey en su potencia? Y así como aquellos 5 reyes sucumbieron ante Abraham al rescatar a Lot y pusieron sus pies en sus pescuezos, asimismo, sí, asimismo, Dios puso a Satanás bajo nuestros pies. El problema es que luego nuestra vida no está en suficiente comunión con Dios para creer plenamente en estas palabras. Todo esto es ciertísimo, es real, no es producto de la imaginación de nadie, es nuestro Dios en acción. Me es difícil para mí, en mi fortaleza, decir estas cosas, pero sé que si estamos ahora en victoria, no es por nosotros ni por nuestra fuerza, es por Él, por Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor. Gracias por hacernos ver lo grande, majestuoso y magnífico que eres. Que Dios siempre te bendiga y te llene de sus bendiciones. Amén.